Sean ustedes muy bienvenidos a la sesión de introducción a los vectores en física. Estamos complacidos de que estén con nosotros y vamos a empezar con esta gran aventura que es conocer a los vectores. Los vectores son muy importantes en todo el desarrollo de la ciencia física, la matemática. Tenemos la composición de vectores en un plano. Tenemos un sinfín de fenómenos y el hombre no podría vivir sin los vectores. O sea, los vectores son fundamentales en todo el desarrollo del todas las magnitudes que son vectores. Son un apoyo fundamental para la física, ¿no? En este caso tenemos un sistema de referencia que es un conjunto de puntos que vamos a determinar para ver si un cuerpo se mueve. Tenemos aquí al observador que está dentro del bus que está realizando el sistema, y el sistema de referencia es la señora, ¿no?, que está aquí en la línea de espera. El observador, como decimos, el observado, está dentro del bus, y tenemos todo que está en movimiento, ¿no? Tenemos que el observador, que esto continúa con el movimiento, y tenemos luego que la señora entra al bus y ella es parte del sistema de referencia. Entonces, antes, cuando el observado estaba dentro del bus, podía tener ella podía ver que él se estaba desplazando, pero como ella está dentro del sistema de referencia y ha entrado en el bus, entonces el observador está en reposo. A eso vamos directamente. Es decir, muy importante fijar un sistema de referencia, ¿no? Y muy importante que este sistema de referencia sea el correcto, porque vemos el observador no ha cambiado, el observado no ha cambiado, pero aquí lo que ocurre es que ya en movimiento el bus y la persona dentro del bus, entonces el observado está en reposo, ¿no? Todos están en reposo relativamente. Entonces aquí para empezar vamos a fijar una línea de carrera, que es un trabajo en movimiento lineal o unidimensional, ¿no? Básicamente todos los estudios de movimiento rectilíneo uniforme los desarrollamos en una línea recta. Una pista de atletismo recta puede ser un buen ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo que es un plano espacial o bidimensional. En todo caso, esto es un circuito de alguna competencia de automovilismo o motociclismo, lo que ustedes gusten. Y tenemos una simple habitación, pero en un contexto, un espacio tridimensional, ¿no? Si nosotros avanzamos esto y queremos trabajar por lo menos con el vector posición, entonces lo que vamos a tener es que trabajar directamente con vectores, y vamos a tener obviamente un vector que tiene una dirección, tiene un sentido y tiene un módulo, ¿no? Y aquí ya vemos directamente, ¿no? Tenemos corredores. Cada corredor tiene, aparentemente están en líneas paralelas y están corriendo, están realizando un movimiento rectilíneo uniforme. Y tenemos nosotros la referencia, ¿no? Si nosotros no ponemos esta referencia, tenemos la necesidad si lo hacemos correr en el campo, por decir algo, entonces no podríamos ver realmente qué es lo que está sucediendo, quién está ganando, porque no sabemos de dónde han partido, etcétera, ¿no? Necesitamos un marco referencial siempre, ¿no? Igual, aquí tenemos la partícula que está en esta posición, y lo que vamos a hacer va a avanzar, hace todo ese recorrido, ¿no? Y se sale en el camino. O sea, tenemos esa posibilidad. Pero tenemos aquí directamente que ponemos referencias y este es el 0. Y a partir de ahí empezamos a hacer las anotaciones, ¿no? También tenemos el cuarto, que nos maneja un concepto tridimensional. Y aquí obviamente tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Ahora, si avanzamos un poco más, entonces vamos a tener
vamos a poder medir los vectores de desplazamiento, ¿no? Así que vamos a medir el vector de desplazamiento del corredor 1 y el vector de desplazamiento del corredor 2, que obviamente le está llevando bastantes metros de diferencia, ¿no? Pero ya podemos precisar que este corredor es el que está ganando, porque ambos han salido en forma simultánea del valor 0, ¿no? Entonces, eso ya con eso nosotros podemos elaborar un concepto de quién gana, quién no gana. Y en la parte bidimensional igual, tenemos la partícula que está en esa posición y vamos a hacer el desplazamiento hasta esa posición donde se sale del carril, pero tenemos posición R1, posición R2, y la diferencia de posiciones va a ser directamente una suma o resta de vectores. Correcto, aquí tenemos, ¿no?, el delta R. El delta R es precisamente cuánto de desplazamiento ha realizado el corredor, el motociclista, el automovilista. Pero obviamente ustedes ya pueden observar un detalle. ¿Cuál es este detalle? El detalle es que este trayecto no es o sea, solamente es la diferencia de posición inicial y posición final, pero en realidad la trayectoria que ha realizado es mucho más grande, ¿no? Entonces esto siempre ocurre, pero definitivamente nosotros trabajamos y como decimos, lo que se ve se anota, ¿no? Entonces en este momento en el tiempo estaba en esta posición y luego ha salido y ha llegado a esta posición. Entonces tenemos un vector de desplazamiento y tenemos la posibilidad de también brindar información, pero hay que tener cuidado para ver si realmente el cambio de posición es igual al desplazamiento real, ¿no? Eso siempre ocurre. No coincide con la trayectoria, el desplazamiento no coincide con la trayectoria, ¿no? Entonces eso es lo usual. Tenemos un espacio tridimensional donde tenemos nuevamente un cambio de posición de un objeto y procedemos a hacer eso. Tenemos aquí el objeto dentro del cuadro, ese cuadro se desplaza, es un trapo en realidad que limpia, ¿no? Y tenemos un desplazamiento, pero en este caso tengo la diferencia en relación a este otro, es que aquí tenemos desplazamientos en el espacio, ¿sí?, en 3D como llamamos, ¿no? Tenemos un vector R1 y un R2 y el vector final es el que va a generar el vector desplazamiento. Entonces tenemos, bueno, al final de cuentas lo que necesitamos para hacer movimientos bidimensionales es un sistema de coordenadas cartesianos, ¿sí? Este sistema de coordenadas cartesianos, o lo que llamamos comúnmente un plano cartesiano, eso lo podemos extender a 3D, es decir, podemos extender esto a tener el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces yo aquí voy a poder realizar vectores, pero en realidad voy a ir, como quien dice, fijando aristas de cubo si quieren, ¿no? Entonces, pero de todas maneras es parte del desplazamiento cartesiano espacial. Ojo, ¿no? Nosotros nos movemos en el espacio, o sea, los movimientos que hacemos al ir y desplazarnos de nuestra casa, a ir a jugar, a trabajar, a lo que sea, nosotros no nos desplazamos en el plano, nosotros hacemos un desplazamiento espacial, necesitamos coordenadas cartesianas espaciales. Sobre este tema ha habido mucho desarrollo, ¿no? Y aquí tenemos algo más concreto, ¿no? Este plano cartesiano tiene el primer cuadrante que es positivo, eje positivo, ¿no? Tenemos el segundo cuadrante que es, tenemos en Y positivo, pero X es negativo. Tenemos este tercer cuadrante donde tenemos X negativo y Y negativo. Y el último cuadrante que es el eje positivo en X y negativo en el eje Y, ¿no? Y eso mismo voy a poder abstraer en un sistema de coordenadas espaciales. Voy a poder trabajar de la misma manera, donde voy a tener un cuadrante, pero en este caso 3 veces positivo en los 3 ejes. Voy a tener un cuadrante 3 veces negativo y luego voy a tener combinaciones, ¿no? Entonces es muy importante que logremos fijarnos. Y aquí, por ejemplo, estoy fijando este primer punto donde tengo una coordenada en X en A
y tengo una coordenada en y de A. Y aquí también tengo un punto o un vector que voy a tener coordenadas y de B y x de B. Entonces es muy importante poder trabajar con un eje de referencias. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora nosotros para diferentes fines vamos a poder fijar el 0, 0. Y eso es lo más importante, fijar el 0, 0. Bueno, aquí tenemos una persona que está con coordenadas rectangulares y también puede estar con coordenadas polares. O sea, la persona no ha cambiado de posición. No es diferente a la posición en rectangulares que en polares. Solamente es la manera de cómo yo voy a trabajar. Es decir, yo voy a poner 15 unidades en el eje X, 15 unidades en el eje Y. Pero haciendo lo mismo con coordenadas polares, no voy a manejar esta coordenada ni esta coordenada. Yo lo que voy a manejar es el largo del vector, o sea, desde el inicio hasta este punto, y voy a manejar el ángulo. El ángulo obviamente siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y yo voy a tener las posibilidades de ir de un plano de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. O sea, yo tengo siempre esa posibilidad. O sea, tengo que hacer solamente lo que llamamos operador o hacer operaciones para llevar y calcular el ángulo, y voy a calcular el módulo del vector r. O sea, para calcular el módulo del vector r voy a aplicar Pitágoras, sencillamente, y para calcular el ángulo es sencillamente tangente al menos 1 de y sobre x. En el caso contrario, si yo tengo el valor radial, del valor en coordenadas polares, tengo el radio y tengo el ángulo, entonces voy a poder hacer las proyecciones que van a ser r por el coseno del ángulo para el valor de x y r por el seno del ángulo para el valor de y. Entonces voy a poder tranquilamente pasar de un sistema de coordenadas polares a cartesianas, ¿no? Bueno, aparte de eso, digamos, si ustedes quieren dedicarse a robótica, van a tener que manejar estos sistemas de coordenadas. Coordenadas esféricas, que ya es tridimensional, o van a poder trabajar con coordenadas cilíndricas. Hay muchos en el área de robótica que trabajan con coordenadas cilíndricas para el movimiento de los brazos robóticos, etc. Pero ahora lo que me interesa ver es lo siguiente: cuán relativa es el tema de posiciones, ¿no? Entonces, en todo caso, ustedes están fijándose, tenemos una maestra y tenemos 9 alumnos, ¿no? Entonces, si yo voy a poner, lo que me interesa saber es qué posición va a tener esta persona, la del medio, este alumno, ¿no? Entonces, primer caso, o sea, puede haber no infinitos casos. Yo puedo poner en 9 posiciones el 0, 0. Voy a poner el 0, 0 en esta posición. ¿Qué significa eso? Que todos esos elementos son 0 y todos estos elementos son 0. Y que además estoy yendo al cuadrante negativo en esta posición. En esta posición y estoy yendo hacia arriba y tengo. Entonces, al querer localizar a este alumno, me voy a desplazar menos 1 y más 1. Y voy a tener esa posición que está acá, menos 1 y más 1, ¿no? Entonces, o sea, el alumno no está cambiando de posición, siempre va a estar en esta posición, y es algo que casi siempre ocurre, ¿no? En los colegios, que uno tiene como reservado su asiento y nadie más entra. O sea, como que somos respetuosos, ¿no?, del dominio de cada persona. Es decir, no es que yo llego, me siento acá, a no ser, digamos, que el profesor haga una dinámica y los pongan en orden, digamos, de la puntuación, algo así. Pero generalmente somos estáticos y estacionarios, diríamos, ¿no? Entonces vamos a pasar a hacer otra configuración. En esta configuración voy a poner el 0, 0 acá. Entonces el 0, 0 estaría en esa posición y en esa posición, ¿no? Si quiero ir hacia este señor, hasta este alumno, tengo que desplazarme en una posición y tengo que bajar. Estoy en el cuadrante negativo. Entonces sería 1 y menos 1 para localizar a esta persona. Entonces esa es la forma en la que vamos trabajando. Es decir, y vamos a hacer un último experimento. Voy a poner el 0, 0 acá. ¿Y qué posición tendría esta persona? Tendría el 0, 0. Entonces, todas las posiciones son muy relativas. Eso es lo importante. Y nosotros, como estudiantes de física,
lo que necesitamos y queremos y vamos a hacer es poner el 00 donde mejor convenga, donde tengamos mejor posibilidad de sacar exitoso un análisis, una ecuación, un problema, un modelo. Entonces nosotros tenemos la libertad, o sea, nadie nos va a quitar esa libertad de poder poner el eje, el 00 donde nosotros querramos o donde nos sea más conveniente. Ahora también es conveniente tratar de estandarizar, no agarrar y no, yo voy a poner el 00 en el techo, no, o sea, tiene que ser, aquí solamente hay 9 posiciones para poder el 00, pero en el mundo real es infinito, ¿no? Bueno, este tema de las posiciones les comento que ha tenido estos juegos interesantes que no necesariamente se jugaban con fichas. Es decir, el tablero donde ponemos este juego se llamaba Guerra Naval. Y siempre que había que esperar a un profesor o teníamos una hora libre, etcétera, en colegio lo que hacíamos era, nosotros hacíamos en la hoja cuadriculada, generábamos un rectángulo de 10 por 10, hacíamos esta numeración, letras y todo. Entonces aquí teníamos un sistema de referencia, ¿no? Y era una especie de referencia cartesiana, donde tengo numeración del 1 al 10 y tengo la posibilidad adicional de hacer una numeración de A a la J. Entonces era muy interesante esto porque no necesitamos el tablero, una hoja de papel y un bolígrafo era lo importante, porque igual hacíamos el portaaviones era 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, el acorazado 1, 2, 3, 4, las torpederas 1, 2, 3. Se lo ponía en el plano y luego uno hacía o sea, tenía una parte para poner o sea, lo mismo que acá, ¿no? Tenemos una parte para poner sus naves y luego otro tablero para hacer los disparos. Entonces hacíamos el disparo, por ejemplo, si queríamos, si esa persona hubiera lanzado este disparo, hubiera agarrado y hubiera hecho el 8D, ¿no? El 8D es esto, y cuando nos daba el impacto, nosotros decíamos, tenemos un impacto. Ahora, esa persona del otro lado lo que no sabía era si el portaaviones estaba al centro o estaba en otra posición. Entonces, con eso no lograba mucho todavía, ¿no? Podía haber lanzado, digamos, a esta posición o esta y no hubiera obtenido nada. Entonces, de esta manera, o sea, les explico que un sistema, digamos, de coordenadas de posiciones, porque estamos hablando de vectores posición, es muy importante para poder desarrollar esto, ¿no? Que es obviamente algo que lo podemos reflejar en una verdadera guerra naval. Tenemos otro juego que es el Go, que tiene unas características y un tablero mucho más grande, de 1 a 19 posiciones. Entonces, de igual forma, se podría trabajar el Go remotamente poniendo las posiciones y anotando, ¿no? Si es blanco, si es negro y si logro rodear todo eso. Es un juego muy interesante, ¿no? Y con el tema de más o menos asimilar cada posición de cada ficha del Go como una posición, como un vector posición, yo puedo también trabajar y almacenar, hacerlo el juego digital, etcétera, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos es el tráfico aéreo. Bueno, esto ya ha quedado en estos tiempos o sea, es muy diferente, ¿no? Pero generalmente estábamos, si ustedes se fijan, en Estados Unidos, o sea, cada puntito amarillo es un avión, ¿no? Un avión, un DC-7, o sea, un Airbus, etcétera. Entonces, tenemos que están yendo, aquí tenemos los transatlánticos, o sea, hay una teoría que no se vienen por acá, sino si ustedes se fijan, las rutas aéreas son por donde menos espacio hay para ir por el mar, por si pasara algún desperfecto, ¿no? Porque si se imagínense que voy a pasar de esa posición a esa posición, o sea, no hay esos llamamos aerorrutas, ¿no? Esas rutas aéreas no hay. Ahora obviamente fíjense en Estados Unidos, o sea, es un congestionamiento increíble, ¿no? Si ustedes son controladoras de tráfico, podrían generar, o sea, no podríamos generar muchos accidentes, ¿no? Porque tenemos que tener eso en cuenta, pero tenemos una densidad de vuelos increíble en Estados Unidos, increíble en China, increíble en la India, en Europa también. En Europa no tanto, es que Europa
todos se manejan también por tren, etcétera, ¿no? Hay las costumbres, los usos y costumbres, ¿no? Entonces, este es un interesante ejemplo de posiciones, vectores posición. O sea, cada avión tiene un vector posición. Y las pistas de aterrizaje tienen también vectores posición. Ustedes han debido recordar el tema de la tragedia que ha habido con el equipo brasilero y el piloto que pedía para poder aterrizar a la torre. Vectores, porque no veía, o sea, no era de noche, un vuelo muy complicado que se hizo. Y el vector lo que pedía era vectores, o sea, si el piloto hubiera declarado emergencia antes, se hubieran salvado todos, pero no lo hizo. Bueno, aquí tenemos, para que sea un poco más visual, lo mismo, pero solamente en la parte de Londres, ¿no? O sea, es una especie de zoom, si quieren, una ampliación. Y todos estos son vectores posición. Y aquí tenemos las rutas, ¿no? O sea, para que vean cómo va la ruta del avión, hace su aterrizaje y luego vuelve al aeropuerto de Madrid, ¿no? Entonces está constantemente haciendo esas aerorutas que están definidas, o sea, obviamente con rangos permisibles de variación, ¿no? Pero son las aerorutas que yo voy a poder realizar un control de todos los movimientos, de todos los vectores posición que va realizando el avión, ¿no? Bueno, estas tragedias son desastrosas, pero son tal vez unos muy buenos ejemplos. Es el ataque a las Torres Gemelas. Impactar a una torre gemela no es algo sencillo, ¿no? Hay que saber navegación, hay que saber los vectores posición de las torres. Bueno, en fin, todo esto. Entonces, eso ha ocurrido el 2001 septiembre, ¿no? El 11 de septiembre. Ha sido algo realmente muy espectacular y obviamente con muchas muertes, ¿no? Y aquí tenemos una vista de cómo impactó el avión, ¿no? Hay muchas teorías, aparte, digamos, de las reales, que se han logrado ver cómo ha quedado todo, cómo la nube de polvo se ha generado y han caído edificios que eran vecinos, colindantes. Un verdadero desastre, ¿no? Era el World Trade Center. Bueno, estas son las rutas, ¿no? Estas son las rutas. Dos aviones, o sea, este avión salió de Boston, pero aquí ya bueno, no sé si los secuestradores tenían aparatos, yo creo que no, solamente calcularon, o sea, un cálculo muy preciso y fino, y tomaron el control del avión y lo desviaron, ¿no? Y este otro estaba con otra ruta y también aquí lo desviaron, y esos dos aviones chocaron el World Trade Center, ¿no? Luego tenemos este que salió más bien de Nueva York, y este es el famoso avión, el vuelo 93, donde los pasajeros se sacrificaron, no se sacrificaron, sino tomaron la decisión de combatir y no lograron el objetivo. No se sabe a ciencia cierta cuál era el objetivo, ¿no? Y este que salió de Washington, tomaron el control, retomaron la ruta para regresar y impactaron, ¿no? en el Pentágono. Entonces, este es el estudio, ¿no? Obviamente, si ustedes ven esa densidad de naves que les muestran en Estados Unidos, la orden fue bajar a todos los aviones, o sea, que ningún avión siga en el aire. ¿Por qué? Porque no se sabía cuántos más había de estos aviones, ¿no? Pero el tema es los secuestradores lograron tomar el control y sabían también las aerorrutas, sabían manejar el control de navegación de los aviones, y lograron, o sea, estos tres lograron objetivos, este no, se estrelló en el campo directamente, pero los que lograron su objetivo igual, ¿no? Aquí tenemos esto está armado, digamos, con posiciones georreferenciadas, y aquí se tiene el impacto del primer avión y del segundo avión, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, aquí dice que, digamos, aquí ha caído parte del fuselaje de ha atravesado, ha caído el parte del fuselaje, y aquí el motor ha caído de este avión y partes del avión. Entonces, toda esta trayectoria, todo este tema digamos, la gente que se dedica a investigar el tema de los accidentes aéreos, etcétera, todo esto es valioso, ¿no? Y todo esto tiene que estar georreferenciado, es decir, tengo que poner un vector a esta posición, a esta, y ver
hacer los cálculos, digamos, para sacar que las velocidades de impacto y ver todo esto, ¿no? Y esta es otra vista donde estamos viendo cómo impactaron los dos aviones, ¿no? El World Trade Center 1, World Trade Center 2. Entonces, bueno, son sucesos muy increíbles que han ocurrido, pero todo está manejado con vectores, ¿no? Es por eso que he traído este ejemplo. Otro ejemplo que he traído a la clase es el hundimiento del Titanic en 1912, abril 14, ¿no? Aquí tenemos el Titanic que está con las horas y que lo que está pasando es que chocó con un iceberg. Bueno, hay otras teorías, ¿no? Que decían que había una turbina que estaba incendiada, que esa es la verdadera teoría, pero la verdad es que chocó y empezó el concepto empezó a hundirse. No fue un proceso inmediato, rápido, porque teóricamente habían compuertas aquí adentro que debían aguantar chocar con cualquier iceberg, pero el problema fue que el choque fue lateral. Si el capitán hubiera hecho un choque frontal, distinta a la historia, ¿no? Bueno, entonces esa es la historia del Titanic. Han debido ver tal vez la película, pero lo que interesa es el sistema de coordenadas, ¿no? Aquí tenemos la posición estimada en el Atlántico Norte y tenemos la posición bueno, hubiera sido bueno ver un plano de dónde salió, pero tenemos la posición del Titanic, ¿no? Es esta de acá. Y si ustedes se fijan, está en 52 de latitud y tenemos, está en 41.8, o sea, yo tengo que referenciar esto, ¿no? Y podría trabajar con un vector también, o sea, no hay problema. Y estas son las naves que estaban cerca, ¿no? O sea, tenemos el Californian, el Carpathia, el Virgin, el Asian, el Frankfurt, Cincinnati y Piranga, ¿no? Y el Olympic, que es una nave gemela que estaba en el mismo océano navegando. Entonces, cuando el Titanic empieza a generar llamadas de auxilio, todos estos aviones, estos barcos, tienen que regresar. Y se imaginan cómo van a regresar, porque ellos tienen su posición, vector posición del Mont Temple, del Frankfurt, y tienen el vector posición del Titanic, del hundimiento del Titanic. Entonces tienen que sacar las rutas para poder hacer eso. Entonces alguien de la época logró hacer eso y sacó, ¿no?, el Titanic, y veía 120 millas al Virginian, al Carpathia 58 millas. Es que el tema era, había que acudir a la mayor brevedad para salvar a las personas, ¿no? Pese a eso, igual no se logró salvar a muchos, más de 1000 muertos, etcétera, ¿no? Entonces, y de todas maneras, ya en la época esa, o sea, no era que no sabían vectores, sabían, ¿no? Porque calcularon ya las distancias, etcétera, ¿no? O sea, tenían otros instrumentos, obviamente, ¿no? O sea, algunos modernos, o sea, no estamos hablando de radares siquiera, que lo hubieran logrado. Bueno, otro ejemplo que tenemos, digamos, es el tema de rescates, ¿no? Cuando hay personas que se meten al Monte Everest y el clima viene y los congela, no pueden, o sea, tenemos aquí diferentes rutas de ascenso, ¿no? Y imagínense, si uno llega por primera vez y le recomienda hacer la ruta más fácil, aunque no parece esta roja, ¿no? Le recomienda hacer esta de aquí, no sé la verdad, no sé del alpinismo, de andinismo, pero la cosa es, si uno llega y no conoce, entonces necesita georreferenciarse, ¿no? Hoy por hoy para ustedes es fácil, ¿no? Porque ustedes ponen su celular y ya tienen su posición, entonces es una maravilla, y de ahí ya pueden, o tienen acceso a Google Maps, y con eso pueden llegar a cualquier lado, o sea, sin conocer, llegan a lugares fabulosos, ¿no? Bueno, pues la cosa es que en el caso de también tener que hacer rescates, la persona que está acá podrá generar su posición para, imagínense que se pierdan. Si yo les digo, alguien se perdió en el Monte Everest, ¿ustedes qué hacen? O sea, van y ¿dónde está, no? Entonces necesitamos la posición, el vector posición de esa persona, para que con nuestro vector posición nosotros veamos cómo vamos a hacer, por qué ruta vamos a subir. Si está por este lado, usaremos la ruta del Collado Norte; si está por este lado, la ruta Cumbo, etcétera, ¿no? Y nuestro campamento va a estar acá para poder hacer el rescate. O sea, es toda una logística que hay que hacer, pero los vectores están ayudando, ¿no? Aquí tenemos todas las rutas posibles, también una vista ya de la NASA.
donde tenemos todos los lugares y las rutas posibles para hacer el ascenso. Aquí tenemos todas las personas que están en el ascenso. Hoy por hoy el Everest es casi, podríamos decir, como un lugar muy, o sea, imagínense toda la cantidad de gente que va. Hoy mucha gente creo que no muere por frío, sino por accidentes que ocurren entre los mismos escaladores, ¿no? Otro caso muy interesante que tenemos, bueno, el 1985, pues no habían nacido, muy pocos habían nacido, un accidente de Eastern. Eastern estaba regresando, estaba en un vuelo internacional y dio en la parte trasera, ¿no? En la parte trasera del Illimani. Chocó, o sea, lamentablemente estaba nublado de noche y era el 1 de enero, todos festejando, nadie, además no teníamos creo ni radar en el aeropuerto de La Paz. Pidieron auxilio, coordenadas, lo mismo que todos los aviones, coordenadas por favor, y cuando ya se dieron cuenta estaban chocando el Illimani, ¿no? O sea, una tragedia muy triste, como todas, ¿no? Pero tema de vectores, ¿no? Es lo que siempre nos va a salvar, el tema de ascenso del Illimani. O sea, la gente que hizo, o sea, 15 años después vinieron. Se comenta que Guarachi subió, o sea, tenemos un super escalador, ¿no? Se comenta, no tengo el dato real, ¿no? Se subió a tratar de rescatar, etcétera. No sé, la verdad no sé. Pero el problema es que el glacial, bueno, aquí tenemos restos de la parte inferior de la nave y restos de la parte superior, ¿no? O sea, se rompió y tenemos el índice de caminata a la parte superior. O sea, tengo muchos amigos montañistas bolivianos y lo que dicen es que el Illimani es una caminata, ir al Illimani es una caminata de alta montaña, ¿no? No sé si realmente no es, pero la cosa es, había dos áreas donde tenían restos del avión, ¿no? O sea, la gente vino una comisión o un grupo de señores norteamericanos y encontraron esto, ¿no? Encontraron motores, o sea, no sé si ya subieron bolivianos, peruanos o gitanos, no sé, y ya desmantelaron el avión, no tengo idea, pero está esto y recogieron. Bueno, otro tema así también para temas de rescate es nuestro hermoso salar. El salar es muy grande y lo que pasa es que la gente entra porque piensa que es muy sencillo y no es así. Una vez adentro es como estar pues así, uno si no tiene la ruta clara puede estar dando vueltas, ¿no? Vueltas y se pierde y se queda sin gasolina, etcétera. Hay que rescatarlo. Igual, necesitamos vectores posición para poder, si yo les digo, alguien se ha perdido en el salar de Uyuni, les digo, qué hermoso, ¿no? Bueno, no hermoso, pero ¿cómo lo rescatamos? ¿Dónde está? Porque no vamos a ir y vamos a ir, o sea, no sé, que hagamos un traqueo con un satélite, vamos, sí, aquí está la persona, ¿no? Entonces, si van al salar de Uyuni, por favor, ropa bien fluorescente, ¿no? Bueno, y casi ya para terminar todo, un ejemplito más de vectores. Algo muy usual, digamos, es estar acá en la Facultad de Ingeniería y desplazarse a La Buena. ¿Por qué? Porque en La Buena están los laboratorios de física, de química, está el prefacultativo, están los cursos básicos, entonces hay un gran flujo de gente que está acá y pasa clases acá y luego tiene clase acá o clase en Cotacota, ¿no? Perdemos. He traído este ejemplo, ¿por qué? Porque tenemos la referencia, digamos, para los movimientos sería el kilómetro cero. El kilómetro cero está en la Plaza Murillo, no sé si lo han tenido, si han tenido la suerte de verlo. Es una plaquita, ¿no? O sea, kilómetro cero, no hay nada espectacular. Pero digamos, desde ahí hasta la Facultad de Ingeniería en vector posición. Y desde el kilómetro cero hasta el Príncipe o hasta el prefacultativo hay otro vector posición. Entonces, yo si voy a agarrar y voy a dirigirme acá, voy a decir, voy a recorrer esta distancia, ¿sí? Y la puedo calcular con Google Maps o con cualquier aplicativo, pero ojo, ¿no? Esa es la trayectoria, porque el desplazamiento es por este lado. Bueno, hay N opciones, ¿no? Pero voy a ir por acá, voy a subir estas 2 cuadras hasta la Potosí, de ahí voy a dirigirme hasta esta posición
y voy a tener todas estas referencias, ¿no? Entonces voy a poder subir directamente por esta calle y por acá, o por último voy a bajar hasta casi el Mercado Camacho y voy a subir por la Bueno. Entonces hay muchas posibilidades, pero al final de cuentas vectorialmente voy a tener solamente un cambio de posición de este punto a este otro punto, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos como el tema este de introducción a la importancia. O sea, ¿por qué importancia? Porque todo lo que les he mencionado son eventos luctuosos, algunos, o sea, con muchos muertos, y que se han podido minimizar muchos muertos y se podía atender a la gente porque se disponía de conocimiento de las magnitudes vectoriales, ¿no? Bueno, tenemos diferentes tipos de magnitudes, ¿no? Tenemos magnitudes escalares que solo tienen módulo, unidad, y vectoriales, módulo, unidad, dirección y sentido. Entonces tenemos, por ejemplo, acá la temperatura, que está a 340, menos 73. Pero tenemos vectoriales, ¿no? Que son vectores posición y todo ese tipo de unidades. Entonces, siempre yo digo que los escalares son más que los vectores son más que los escalares, ¿no? Pero no hay que ser tan desaprensivo y despreciar a los escalares, porque un escalar lo puede minimizar a un vector y también lo puede invertir, o sea, puede agarrar, tiene todas esas posibilidades, ¿no? Bueno, estas son las partes de un vector, son varias, ¿no? Tenemos un punto de aplicación, el sentido, tenemos la dirección, el módulo, ¿no? ¿Cuánto vale? Hay algunos que inclusive dicen que hay que bautizar al vector. Y además tenemos que el vector siempre va a estar en una línea, en una recta, y se va a poder trabajar ahí las líneas de fuerza, que son muy importantes. O sea, no en estáticas al menos, y en muchas, sí, en estática al menos las líneas de fuerza son definitivamente súper valiosas, ¿no? Es decir, el vector no está solo, no es esto nomás, sino es todo, es decir, las líneas de fuerza, la punto de aplicación, etcétera. Tenemos para concretar eso, dirección, el módulo de amplitud, el sentido, punto de aplicación. Eso que les decía, nombre de denominación, es decir, hay que bautizarlos a los vectores, si no, todos son igual, no, o sea, todos son vector, no hay que decir vector A, vector B, vector velocidad, vector aceleración, o sea, vector momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el bautizo. En el espacio, además tengo que trabajar con los cosenos directores, ¿sí? Que voy a poder trabajar de esa manera, o voy a poder trabajar con los vectores unitarios, que son 5i, 2j, 4k, ¿no? Entonces tengo esa posibilidad. Si hago una abstracción, voy a poder decir que un vector está señalando el vértice inicial y final de un paralelepípedo, ¿no? Y voy a necesitar nuevamente siempre los cosenos directores para ubicarlo correctamente, ¿no? O por defecto tener los vectores unitarios, con lo cual voy a poder sacar. En este caso, por ejemplo, lo que me dice es 2 en este eje Y, y luego me dice 3 en el eje J, y tengo 4 en el eje K, o perdón, X, Y y Z, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, hago este desplazamiento con vector unitario y subo, ¿no? O por el contrario, pongo el punto y pongo los vectores, los cosenos directores, ¿no? Entonces esas son las formas de trabajo, cómo yo calculo los cosenos directores en función a las coordenadas, y además aquí tengo el tema de aplicar los cosenos a cuadrados, ¿no? Y nuevamente tengo la posibilidad de, digamos, si estoy trabajando con fuerzas, fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z, yo voy a poder sacar cada una de las vistas, ¿no? Y voy a poder sacar en realidad las 3 vistas con las que puedo armar esto, ¿no? En forma tridimensional. Ojo, no se olviden que todo lo que están viendo en realidad son proyecciones, ¿no? Porque esto es un plano. En realidad tendríamos que hacer una maqueta, si vale el término, y trabajar en 3 dimensiones. Eso sería más recomendable, ¿no? Pero tenemos N programas. Este es el GeoGebra, que lo vamos a explicar en la parte ya de operaciones de vectores, pero aquí yo puedo tranquilamente hacer maravillas, ¿no? Puedo darle valores a los componentes en X, en Y, en Z, y voy a poder mostrar un vector en todo su esplendor.
Y aquí también voy a poder trabajar, y ayer hallando los cosenos directores voy a aprovechar que tengo esta fórmula donde puedo apoyarme para hacer el cálculo si solo me dan dos y me dan los valores, etcétera. Y voy a poder trabajar con el módulo del vector en este caso, y voy a poder hacer el cálculo de cada uno de los cosenos directores, ¿no? En este caso el módulo es 29 y tengo el coseno de alfa, que va a ser la parte que está en este caso en el eje X, 2 sobre el módulo 29, y me sale el arco coseno 68. En este caso 3 sobre raíz de 29 me sale el arco coseno 56, y el último eje 4 sobre raíz de 29 me sale 420, ¿no? Si yo sumo todo esto para comprobar, 4 29avos más 9 20avos más 16 29avos me da 29 sobre 29, 1. Con eso se cumple el tema de la ley de los cosenos directores. En el caso del plano es más sencillo, ¿no? Porque tengo un vectorcito y tengo solamente dos ejes, el eje X y el eje Y, y la magnitud que me dice es de 20 metros, o sea, este desplazamiento es de 20 metros, y el ángulo respecto siempre al eje X y en sentido contrario a las manecillas del reloj es 40 grados, ¿no? Ahora, siempre se estila también poner los sentidos de esta forma, es decir, norte, sur, este, oeste. Entonces tengan presente ese tipo, porque siempre uno en el examen, este es el norte, este es el este es el norte, este es el sur, o sea, y no le hagan caso a Arjona, ¿no? Que dice, si el norte fuera el sur, aquí nada que ver, el norte es el norte, está en esa posición, el sur hacia abajo, el este y el oeste. Entonces, en varios problemas se trabaja con esa notación o con esa forma, con ese léxico, ¿no? Es decir, este, oeste, norte, sur. Bueno, tipos de vectores. Hay una clasificación muy grande, más grande que esta. Aquí hemos traído, digamos, los más representativos. Vectores libres, que son los que no poseen un punto de aplicación particular, que los puedo poner en cualquier lugar. Vectores deslizantes, aquellos cuyo punto de aplicación puede ser uno o cualquiera a lo largo de la recta de aplicación. En realidad es las líneas de fuerza, ¿no? Vectores fijos o ligados, que poseen un único y determinado punto de aplicación. Y luego tenemos los angulares concurrentes, que forman ángulos respecto de sus líneas de acción o direcciones. En realidad, aquí hay un cruce de sus líneas de acción, si es que no hay un cruce de los vectores, ¿no? Tengo los vectores opuestos, aquellos que poseen igual magnitud pero sentido contrario. Tengo los vectores colineales, que comparten una recta. Estos son los más hermosos. ¿Por qué? Porque sumar vectores colineales es una simple suma aritmética de los módulos, ¿sí? En los otros casos hay que trabajar y hacer descomposición de vectores, ya vamos a ver. Vectores paralelos, aquellos cuyas líneas de acción sean justamente paralelas. Vectores coplanarios, aquellos que comparten un plano. Y tenemos algo que ya no entró acá, está más abajo, que son los vectores ortogonales, que son muy importantes para el tema de diferentes estudios. Lo primero que vemos son los vectores libres, que yo puedo poner en cualquier posición, ¿no? O sea, están acá y también puedo ver en el espacio, ¿no? Que los puedo colocar en cualquier posición, pueden ser paralelos, ¿no? Y los tengo ahí, los vectores libres, ¿no? Están ahí flotando. Tengo los vectores deslizantes, es lo que les digo, hay las líneas de acción del vector. Entonces yo voy a poder poner el vector A o el vector B, lo voy a poder mover en toda su línea de acción y no voy a afectar en nada el valor del módulo, la dirección ni el sentido, ¿no? Solamente sería el punto de aplicación. Luego aquí tengo igual, el punto de aplicación se traslada, es decir, este es el punto de aplicación y lo traslado a este punto. La longitud del vector es la misma, el módulo es el mismo, la dirección es la misma, el sentido es el mismo, ¿no? O sea, no me estoy yendo hacia otro lado. Son vectores deslizantes, tienen aplicaciones también interesantes, ¿no? Tengo el vector fijo, este es el punto de aplicación y no hay donde perderse. Y tengo el módulo del vector, tengo la dirección del vector, que está con la línea de acción, con la recta que está apoyándose al vector. Y tengo el sentido, ¿no? Y a nivel espacial igual. Aquí obviamente ya hemos visto que para trabajar los vectores fijos a nivel espacial tengo que poner el punto de aplicación, tengo que poner el módulo,
la dirección, el sentido, y todo esto ya está trabajado, se está trabajando con los cosenos directores o con los vectores unitarios. Vectores concurrentes, esos vectores son los más utilizados porque todos están, digamos, saliendo aquí del punto en cuestión, ¿no? ¿Por qué les digo que son los más utilizados? Porque si voy a mover, sostener una carga, como estamos viendo acá, con dos fuerzas y el peso que me está yendo, no voy a poner pues un vector hacia allá, o sea, o voy a poner un vector fuera del plano, en otro perpendicular, transversal al plano. O sea, tengo que ponerlos concurrentes para poder trabajar con el peso, ¿no? Entonces esto es lo que más vemos, o sea, los vectores concurrentes. Aquí vemos vectores concurrentes en el espacio, con distintas magnitudes, distintas orientaciones, ángulos, etcétera, ¿no? Aquí vemos en el plano diferentes vectores, pero si los vemos así, diríamos que no son concurrentes. Pero ¿qué ocurre? Si yo extiendo sus líneas de acción, veo que se intersectan, y lo que veo es que sí hay una concurrencia en este punto. Entonces, ojo, no toda la vida son así. Alguna vez podemos tener concurrencia de las líneas de acción. Bueno, tenemos vectores colineales que están en una línea, vectores concurrentes que están acá y en una línea, ¿no? Que están fuerza 1 y la fuerza 2, están en una sola línea. Entonces, eso es muy interesante porque tengo el vector B y el vector A, y aquí tengo el vector C y el D. Obviamente, como están en una sola línea, me facilita el hecho de poder sumarlos, restarlos. Como les decía antes, es una simple suma aritmética de sus módulos. Bueno, acá tengo vectores colineales. Tengo el vector A, el vector B, el CD. La suma es fácil. Aquí tengo, digamos, un cochecito donde voy a aplicar una fuerza de menos 7 newtons, y de 7 newtons va a estar sin movimiento, ¿no? Porque sumatoria de fuerzas es igual a 0, vector es fuerza igual a 0, entonces no hay movimiento. Tengo vectores coplanares, así comparten un plano, ¿no? Estos vectores obviamente salta a la vista que son coplanares. Este vector y este vector aparentemente son concurrentes inclusive, y este no, porque este está yendo de forma transversal a estos. Nunca los va, o sea, sus líneas de fuerza no se cruzarían, ¿no? Bueno, si veo, digamos, esta caja, o veo esta caja y veo este lado, veo vectores coplanares que están en el mismo plano. Y veo estos que son vectores que no son coplanares. Este con este no son coplanares. No está, este está en este plano. Estos dos, este está en este plano y este está cada uno está en un plano diferente, ¿no? Entonces estos vectores no son coplanares. Ya son vectores espaciales. Nuevamente aquí tengo vectores no coplanares, o sea, este de aquí no es coplanar con estos dos, no está en el mismo plano, y estos sí son coplanares, están en el mismo plano. Y aquí tengo vectores restas en el espacio, oblicuos y coplanares, ¿no? Que están en el mismo plano, pero ya están en el espacio. Todo lo que hablamos y mencionamos, o sea, es válido para ambos iguales subsistemas, o el sistema de vectores en el plano y vectores en el espacio. Hay algunas diferencias que las vamos a hacer notar más adelante, concretamente en el producto vectorial. Bueno, aquí tenemos directamente ya vectores paralelos, ¿no? O sea, tienen el mismo ángulo de orientación. Son rectas paralelas L1, L2, L3, y los vectores A, B, C, o sea, son rectas paralelas, y los vectores que están sobre estas rectas, sobre estas líneas de acción, también son paralelos, y los vectores unitarios cumplen, ¿no? La definición que está acá. Y aquí tenemos vectores paralelos en el espacio. Tenemos una definición de vectores iguales, y es muy interesante. Igual módulo, igual dirección, igual sentido. Y los opuestos, igual módulo, igual dirección, sentido contrario, ¿no? Aquí tengo vectores opuestos. Este vector que está apuntando a este lado, donde yo puedo trabajar en coordenadas, o trabajo directamente, hago un dibujo libre y tengo los vectores opuestos. Los vectores iguales, que ya hemos dicho que tienen la misma pendiente, y tenemos vectores que aparentemente son iguales. Aparentemente, por les digo, porque aquí, si se fijan, esta parte está más ancha que esta otra. Entonces, ¿qué ocurriría acá? Este vector no es paralelo a este, en algún momento va a interceptar, estos dos se van a interceptar, entonces no serían vectores iguales, ¿no? Y este peor todavía, ¿no? Mucho peor.
Y ahora la definición de ortogonalidad que se logra gracias a el producto escalar, ¿no? El coseno del ángulo está en función del producto escalar que estamos viendo acá, y cuando tenemos que el coseno del ángulo es cero, gracias a esta fórmula que lo vamos a explicar en el otro módulo, ocurre que tenemos un ángulo de 90 grados y tenemos eso. Bueno, aquí tenemos diferentes ángulos y lo que hacemos es calculamos el coseno, o sea, del ángulo, y de acuerdo a eso vemos si son paralelos o son ortogonales, o definitivamente no pertenecen a ninguno de estos grupos, ¿no? Bueno, aquí tenemos vectores ortogonales y paralelos. Ortogonalidad, podríamos decir que los vectores perpendiculares son ortogonales, ¿no? Entonces necesitamos un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque en ese ángulo de 90 grados el valor es 0, y tenemos que el producto escalar de A por B de los vectores es 0. Entonces generamos el concepto de perpendicularidad. Por el lado contrario, si son paralelos, el coseno de 0 es 1, ¿sí? El mayor valor del coseno. Y en los otros casos intermedios ya tenemos diferentes valores. Pero aquí tenemos un caso también especial, donde tenemos el ángulo entre los dos vectores, que es de 180 menos 1. Entonces el valor del producto vectorial de A por B, perdón, producto escalar de A por B, es menos A por B, los módulos directamente. Bueno, aquí tenemos vectores ortogonales, donde tenemos 90 grados, 90 grados. Y aquí tenemos este tema de traslaciones de vectores, ¿no? Si estos vectores yo los traslado, o sea, lo único que pongo el punto de aplicación que está acá en este lugar, el B, entonces sigo trabajando como si fueran vectores equivalentes, ¿no? Que tiene cierta diferencia e igualdad, ¿no? Uno de los últimos casos que vemos es el elemento neutro, es decir, el vector 0, que no tiene componentes. Entonces es difícil, he peleado mucho por buscar algún gráfico y no hay. O sea, porque es 0, no hay nada. O sea, un vector más el elemento neutro sigue siendo el mismo vector. En realidad se utiliza más en matemáticas, ¿no? Para el tema de cuerpos, de números y esas cosas. Espacios vectoriales, eso sí. El vector opuesto que ya hemos visto, ¿no? Que es dos vectores, uno se contrapone y genera el elemento neutro, ¿no? Por ese lado, si aquí tenemos dos vectores nítidamente en un plano, en un eje de coordenadas cartesiano, pues aquí son de la misma magnitud, pero sentido opuesto. Bueno, ahora lo que nos toca ver un poco son las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones de vectores. Aquí, por ejemplo, para los de ingeniería civil, hacer un techo de armadura, definitivamente están viendo todo el juego de vectores que se trabaja, ¿no? Para los puentes, bueno, en realidad se usa más tensores, ¿no? Son vectores ya un poco diferentes, pero igual, ¿no? Entramos en ese campo, ¿no? Y obviamente en el manejo de cargas, instalación de antenas, etcétera, etcétera, vectores, ¿no? Aquí, por ejemplo, para cuando vamos a hacer un estudio geológico de la Tierra, etcétera, vamos a poder hacer proyecciones, etcétera, y vamos a trabajar nuevamente con vectores, ¿no? Voy a lanzar un vector. Ahora, el dulce de los dulces de los vectores, robótica. Aquí tenemos diferentes motores y diferentes posiciones, y aquí nuevamente inclusive el tema de la mano derecha para el giro, para los diferentes grados de libertad de este brazo robótico, que además tiene ruedas, o sea, y aquí tenemos obviamente el concepto de rotaciones de los brazos robóticos, ¿no? En el billar, o sea, no solamente es trabajo, también en los juegos, ¿no? Y del billar podemos definir todos los otros deportes, ¿no? Fútbol, etcétera, donde hago movimientos parabólicos, y obviamente dentro de una parábola estoy trabajando vectores que van a ir variando, ¿no? en su composición. Pero, digamos, un ejemplo muy nítido es el tema de poder trabajar con el billar, no trabajar, jugar billar, ¿no? En el tema de lanzamiento de naves al espacio, obviamente vectores, ¿no? Para ver la composición de la ruta real
y las diferentes etapas donde va a haber la separación de los propulsores, etcétera, ¿no? O sea, tenemos un sinfín de opciones. En todo lo que es la carrera espacial, los vectores han trabajado, pero fundamentalmente igual en el tema de astronomía, bueno, en todo están los vectores. Bueno, muchas gracias por todo, por su tiempo. Espero que les haya servido de algo y no se pierdan el siguiente bloque donde vamos a trabajar el concepto de operaciones de vectores. Les quedo muy agradecido por su presencia. Gracias.